vieron que cuando, un poco lo que transmitió Daniel, cuando uno va a algún lugar a veces tiene la duda sobre cuál es el público que uno se encuentra, en fin, ¿no? Y bueno, en el caso mío siempre hago 2 o 3 libretos probables, pero me quedo un poco con la idea original, que era hablar un poco de una sucesión de hechos que se producen a partir de la fuga, en la perspectiva de instalarnos un poco en aquel momento. Y también porque increíblemente con el paso del tiempo todavía se replica una situación que ahora les relato, que tiene que ver con el cuestionamiento a la fuga. En los debates que uno vio estos días por Facebook, por Instagram, en fin, por redes sociales y en las conversaciones que he participado, todavía sobrevive un cuestionamiento a la fuga con argumentos que llamativamente se repiten en los 2 momentos históricos, digamos. Posteriormente a la fuga, diría a las pocas horas de la fuga, y hoy tantos años después, ¿no? Se habla de ultraizquierdismo, militarismo, vanguardismo, y en la época... Queremos nombres, Queremos nombres para ir a buscarlos. Bueno, también. Después lo hacemos la lista. Hacemos la lista. Y en la época también se planteaba, los que tomaban distancia de la fuga, estamos hablando, con el argumento de que ese tipo de acción traía un efecto desmovilizador. Entonces, yo quería enganchar una serie de hechos y en principio, como primera recomendación, cuando uno va a estudiar la masacre, que se hace mucho énfasis en el recuerdo de la masacre, por supuesto, con razón, ¿no?, del 22, pero en realidad hay que encadenar, ¿no?, fuga, lo que pasa en el medio, la masacre y los efectos, como mínimo, ¿no?, para tener un panorama y también poner en consideración, ¿no?, este tipo de afirmación que ya les digo, circuló hace más de medio siglo y aún veo que circula. Ustedes fíjense que uno de los argumentos de la época, además, era que en realidad había un proceso hacia las elecciones y que el problema de los presos políticos se iba a resolver en la democracia. Por eso esto era un ultraizquierdismo, un petardismo, ¿se entiende? Porque se ponía en el horizonte, no muy lejano, una apertura democrática. Y ustedes fíjense el razonamiento, ¿no? Porque está diciendo el razonamiento una tarea que inclusive me comentaba, estaba en el código moral de la organización, ¿no? La tarea es una obligación fugarse, una obligación moral, política, teórica, militar, fugarse, pero ustedes fíjense que esto supone, ¿no?, una subordinación a un ordenamiento social, ¿no?, y una aceptación de sus parámetros, de su justicia, en fin, supone un optimismo en lo que, para los que protagonizan esos hechos, en realidad era el enemigo, ¿se entiende? Entonces, fíjense ustedes que la incoherencia no estaría del lado de los que planifican muy bien una fuga. Comentarios, si ustedes buscan por internet o algo, un ranking de las fugas más importantes, sobre todo de presos políticos, bueno, no ocupa el primer lugar, pero la de Rawson tiene su importancia, ¿no? Y en el ranking, la de mujeres, la del 75 ocupa el segundo en la historia, después de los uruguayos, que son 38 las mujeres uruguayas, 26 las argentinas, si no mal recuerdo. No quiero revisar los papeles porque si no se hace muy lúgubre, pero los datos los tengo, si después quieren aportar o algo, ahí sacamos los números.
Lo cierto es que, además, fíjense ustedes, estos argumentos quedan totalmente desmentidos la noche del 25 de mayo del 73 en los sucesos conocidos como el de Botazo. No estaba resuelto ni en la perspectiva de la liberación de los presos, había ahí una discusión, y la resolución que tuvo, digamos, esa situación por la fuerza desde afuera de masas y la lucha desde adentro, se dice, yo creo que con razón, que le cuesta el gobierno a Cámpora. Yo soy de los que participo de la hipótesis que Cámpora cae la noche del 25, porque bueno, Perón no acepta, digamos, el resultante de la contienda. Ahora bien, dicho esto, les quiero hacer algún señalamiento así de marco histórico sobre, por ejemplo, eso de que tuvo o podía tener efecto desmovilizador. Eso, por ejemplo, sectores maoístas en la época, troquistas, eran uno de los que cuestionaron la fuga. Por ejemplo, con este argumento él pedía nombres, bueno, vamos a asomar alguna caracterización. Lo cierto es que me detengo rápidamente, 2 minutos, en el año 72. ¿no? Y el año 72 es admirable, una situación que parece una peculiaridad, pero si uno la lleva al análisis de la situación política, tiene una explicación, y es que la conflictividad se concentra hasta julio. La conflictividad, digamos, al ritmo del 71, 69, 70, 71, tiene un envión los primeros meses, pero cambia, hay una bisagra a mitad de año. Y no solo cambia el tipo de confrontación, sino que también su contenido. Y esto es muy importante. O sea, aparecen otro tipo de demanda, otro tipo de sectores movilizados, ¿no? Y eso tiene que ver con el debate interburgués y con una perspectiva que iba ganando adhesiones, que iba ganando fuerza, que era una probable salida institucional a la presión que había metido en los procesos de movilización. La segunda parte del 72 parecía efectivamente, y de hecho si uno hace estadísticas hay una baja, pero tuvo algunos acontecimientos políticos muy significativos que justamente se encadenan a partir de la fuga. Antes de, en fin, para citar solamente 3 vamos a citar, ¿no? 29 de marzo, y esto es muy importante para la zona, se produce lo que se conoce como el Rawsonazo, un levantamiento vecinal, ¿no? Digamos que cruzaba los distintos sectores sociales, comerciantes de Rawson, porque colocan ahí, más allá del tipo de disputa y el contenido, muy corporativo como ciudad, si ustedes quieren, pero colocan una modalidad en la zona que es la asamblea popular, ¿no? Y unos 500 vecinos le dan a una dinámica, ¿no? Y fue muy significativo para la zona. Después, cuando pase, después de la fuga, digo alguna cosa que le va a dar más sentido. Por supuesto, tenemos el Mendozazo en abril del 72 y el Quintazo en junio del 72 en Tucumán. Digamos, el tercer tucumanazo, el segundo, depende cómo. En Tucumán es el tercero, si va a otra provincia son 2, en fin. ¿No? Pero, y señalo lo del Quintazo, porque en realidad no fue el único del año. Estuvo Malargüe. Estuvo el Malarguazo. Sí, pero digo, de otra envergadura, ¿no? Y sobre todo se concentran hasta julio. El Rocazo. Acá tengo acá está la lista. Les comento, hoy día hay una especie de inflación. El nivel de acontecimientos significados como ASOS son 52. ¿No? Pero hay muchos que, por ejemplo, ¿no? Me pasó de ir a Pergamino, hay un profesorado de historia reciente, a participar del primer libro
sobre el pergaminazo. Y a los 2 años me llaman de vuelta, hoy dice, descubrimos un segundo pergaminazo. En fin, pergaminazos hay 2, ¿se entiende? Marplatazos hay 2, también en el 72, acá está la lista. Pero fíjense ustedes que en realidad, ¿no? el primer rocazo, porque habría un segundo, ¿no? Es julio del 72. Se concentra sobre todo allí y efectivamente la segunda parte empieza una tendencia descendente de la conflictividad en términos cuanti y cualitativos. Pero en el medio pasaron cosas, como decía un expresidente. Digo, escuchen bien, uno dice no pasaba nada. Comparado con hoy, esto era Medio Oriente, ¿se entiende? O sea, no pasaba nada respecto al 71, que era, en fin, fue impresionante, ¿no? Del 69 al 71 es el pico, ¿no? En varios sentidos más alto de todo, es donde se instalan las organizaciones, todo eso no es casual. Bueno, pero para no hacerla tan larga, lo cierto es que en la segunda parte hay una tendencia a aplacarse de la conflictividad y sobre todo un cambio en el carácter de las reivindicaciones. Esto tiene que ver entonces con la pugna interburguesa y con las 2 líneas de defensa del régimen que se ponen en marcha. Sabemos, ¿no? La que de alguna forma personifica la NUCE, Gran Acuerdo Nacional, la hora de los pueblos, y del otro lado la fracción, digamos, que se debate entre el aniquilamiento y el exterminio directo de la subversión, sin ningún tipo de mediación. Esas 2 fracciones son fácilmente identificables y tal vez las veamos operar ahora en relación a la fuga. Ustedes fíjense cuando se analiza con esta liviandad, como les decía, los acontecimientos. En realidad, voy un poco para atrás a junio del 72, para hablar de otro aso, pero de otro carácter. El general Juan Carlos Sánchez, el Rosario, ¿no? Aparece como el paladín de la lucha contra la subversión, y el día que da una conferencia de prensa donde hace un anuncio, dice: destruí o aniquilé el 85% de la subversión en el segundo cuerpo. Se esperaba, sí, no vivió mucho más, pero ahora vamos, pero lo importante es que se esperaba que con ese diploma, con esa acción iba a encabezar un golpe contra la NUCE para terminar con la salida y instaurar la política, digamos, militar del 76, para ser rápido, ya en el 72. ¿Se entiende lo que les digo? Era la fracción que venía, digamos, más a... En el medio, entre un anuncio y el otro, lo ejecutan, situación que dio, esto se lo apuesto, le dio, digamos, generó el graffiti más creativo de la historia, yo creo que de la humanidad, pero pongamos de Argentina, porque todo el mundo ponía el 15%, o el otro 15%, o el 15% de saluda. Vieron que ahora se pone el 3%, por otra cosa, ¿no? El 15% de salud. Había destruido el 85%. Pero ese hecho genera una situación política interburguesa tremenda, porque frena, digamos, una iniciativa y le da más aire al sector lanucista. Pero fíjense ustedes, ¿no?, que uno dice un petardismo aislado de la situación política, ¿se entiende? Bueno, fue importantísimo como hecho este acontecimiento de pase a mejor vida de Sánchez por el 15%. Tal vez ese clima que se empieza a vivir, sobre todo, yo diría,
final de junio, principio de julio, tenía que ver con que justamente se parecía que el barco de la lucha interburguesa de vuelta iba por el cauce de la salida democrática. En ese ámbito político, la fuga significó un golpe a la altura de las circunstancias, un golpe político nuevamente tremendo para los planes de la burguesía. Hoy hice un ejercicio, lo hago muy poco porque no me gusta, pero hoy puse cuál es el significado de la fuga de los presos políticos, ¿no?, en la inteligencia artificial. Me salió una explicación espectacular, porque efectivamente eso tiene un efecto como muy pocos hechos. De hecho, la represión, el encarcelamiento, el recurso de medidas extraordinarias represivas, ¿no?, tiene como efecto efectivamente buscar reasegurar, digamos, como el prestigio, la autoridad del régimen. Y el peor desafío es que se te escape. De hecho, la historia de las fugas es un tema apasionante, y el año 71 ha sido particularmente un año donde la fuga medio se puso de moda. Fuga de presos políticos, por supuesto en Uruguay, pero no solamente. De allí también, ¿no?, que empiezan a trasladar presos a Rawson, estas medidas de seguridad extraordinaria. Inmediatamente va a estar la habilitación del buque cárcel, ¿no?, el Granadero. El gobierno argentino invita a sus pares de Inglaterra para los presos de Lira. Igual se fugaron del barco los de Lira, se fugaban de todos lados, pero lo cierto es que hay que analizar ese hecho, la fuga, y su impacto político. Miren la envergadura de ese impacto, ¿no?, que se produce en la masacre. La masacre es la aplicación de la ley de fugas, un viejo recurso, ¿no?, para tratar de operar probablemente la fracción donde estaba enrolado Sánchez, que ya estaba descansando hacía un tiempo bajo tierra, probablemente esa fracción, pero fíjense la tremenda, digamos, acción estatal para reafirmar lo que era realmente un golpe político tremendo. Pocas acciones tienen ese efecto, y esta la tuvo en el año 72 a partir del 15. Inmediatamente, por ejemplo, se produce una enorme movilización social. Yo especialmente, y está publicado, si alguien lo busca, me dediqué a qué hizo el movimiento estudiantil, un actor fundamental de la etapa, frente a la fuga y la masacre, ¿no? Pero, entonces me detengo más en eso, ¿no?, por una cuestión, digamos, de fin, que me resulta probablemente más fácil de resumir. Inmediatamente es enorme la movilización con un doble carácter, con una doble meta. Por un lado, presionar al gobierno de Chile para que no se devuelvan a los prisioneros y se les permita el traslado a Cuba o alguna otra. Entonces hay una enorme movilización significativa con tomas de facultades. Escuchen, esto en Tucumán se decía así, para además festejar la osadía del escape. Me encanta esa definición, ¿no? Era de lucha y de festejo. Y esto tiene un carácter masivo considerable. Bueno, se produce la aplicación de un viejo recurso, que es la ley de fuga, ¿no?, intentando, en fin, ¿no?, un castigo sobre quienes han desafiado, seguramente imbuido por esta disputa interna, pero, y acá tenemos que analizar cómo se encadenan los hechos. El nivel de movilización que genera, ¿no?,
Ya una masa que se movilizaba festejando el escape, que se moviliza para repudiar, es impresionante. Le cambia el carácter a esa segunda parte del año que aparecía como apaciguada, opacada desde el punto de vista de la lucha. El mismo día del hecho se producen montones de ocupaciones de universidades, movilizaciones que inclusive van a terminar con un paro declarado de la CGT de 2 horas el día 24 en Córdoba. Ese es el nivel de la movilización. Por supuesto, la CGT Nacional no quería hacer nada. Al PJ se le impone hacer el velatorio en el local de Avenida La Plata. Cámpora le manda un radiograma a Perón, Perón no contesta, no sabe qué hacer. En fin, le imponen a Cámpora, que después termina en un hecho de represión. Como en general estas acciones que hace el movimiento estudiantil terminan en importantes enfrentamientos en la calle con las fuerzas de seguridad, con barricadas, etc. El 23 a la noche, Tucumán, por ejemplo, encuentra al movimiento estudiantil y otros sectores sociales, vecinos, ¿no?, dominando parte de algunos lugares del centro, cercanías al centro universitario, con barricadas, y así pasan toda la noche. El 24 hay otro fenómeno que no tiene el nivel de estudio suficiente. El otro día que estábamos compartiendo una actividad, le decía, de este hay que hacer algún libro, algún artículo medio gordito, que es la movilización en torno a los velorios y los entierros de los militantes del PRD. Adquieren un carácter de masas. Cuando van hacia el cementerio, sale el público, los vecinos a la calle, seguramente uno dice por curiosidad. Bueno, también aplaudían, también saludaban, ese tipo. Y acá me concentro un segundo para no hacerlo tan largo en el acontecimiento más importante, que tiene que ver con lo que ocurre en Tucumán con el entierro de Clarisa Leplace, ¿no?, que genera un acontecimiento que es un nuevo quintazo. Los estudiantes acompañan, esto es una movilización popular enorme, ¿no?, cerca del cementerio, pero no termina allí. Van a dominar el centro, todavía quedaban barricadas de la noche anterior. Esto genera una importante represión. Los estudiantes se repliegan hacia la Quinta Agronómica, de viene Quintazo, en una parte digamos, de las instalaciones universitarias de Tucumán, y en el retroceso toman a 2 policías de rehenes, los desarman y los largan. Pero se retroceden hacia la Quinta, la cierran con alambres de púa, con bancos, con todo tipo de elementos de obra en construcción, las máquinas que se usan para trabajar la tierra, porque es la Quinta Agronómica, y tienen 2 armas en su poder, y descubren además a un infiltrado de la policía, lo desarman y queda en condición de rehén, ¿no? ¿Y cómo se resuelve esa situación? Está la Quinta tomada, se moviliza la población, ¿no?, con una intervención, y fíjense la envergadura, del ejército. El ejército interviene rodeando la Quinta Agronómica, se negocia, devuelven al rehén, después devuelven las 3 armas inutilizadas. En fin, se hace también una negociación. Esto termina con casi 300 presos, enfrentamiento, pero ¿qué les quiero señalar?, ¿no? Fíjense ustedes cómo se van encadenando montones de acciones y cómo efectivamente, ¿no?, primero la fuga, después el repudio a los asesinatos, muestra, digamos, una confluencia política a un ritmo que no es el de la lucha interburguesa. Ustedes saben que en el plan, además de la venganza, no solo los fusilados en
en Trelew, sino se produce también una caza de brujas en Puerto Pirámides, Puerto Madre, Rawson, Trelew, en búsqueda de la red, ¿no? Los abogados estaban todos bajo sospecha, por supuesto, ¿no? La red que había indudablemente aportado a semejante acción. Y eso genera, ¿no?, lo que se conoce como el trehuelazo, donde se reedita, y acá voy al rawsonazo de finales de marzo, la Asamblea del Pueblo, y 2 paros generales de la CGT local, una enorme movilización del pueblo de Trelew, pidiendo por 16 presos que se trasladan a Devoto, con un triunfo importantísimo de ese proceso, ¿no?, que logra la liberación de los vecinos presos. Entonces ustedes fíjense que hay que, en fin, ¿no?, fuga, masacre, movilizaciones por el medio, antes, después, Trelew, y eso cambia totalmente el panorama político. Fíjense las respuestas de la dictadura, ¿no?, la masacre, la venganza sobre que se llamó el operativo Vigilante, ¿no?, así se llamó el operativo del ejército y del gobierno para, digamos, destruir la red de solidaridad. En fin, para esto da para hablar muchísimo. La descripción de los hechos no tiene desperdicio, de las luchas. Rosario fue la plaza fuerte, ¿no?, de las acciones, pero también algunos lugares con poca tradición se movilizan. Por ejemplo, un estudiantado que hacía mucho tiempo que no protagonizaba nada, que era el de San Luis, se moviliza en Mendoza. Universidades como la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, sin tradición, sin embargo los estudiantes hacen una asamblea y declaran 2 días de duelo, se suspenden las clases en casi todo el sistema universitario, hay una enorme participación de secundarios que también hacen acciones. En fin, es interesantísimo ver cómo, lejos de, en fin, ¿no?, ser un efecto desmovilizador, sino como ese hecho, ¿no?, desencadena muchos más, por supuesto, algunos trágicos, pero bueno, yo creo que ese panorama general, ¿no?, hace que uno revea ese tipo de, ¿no?, que la fuga, o sea, la fuga fue fundamental para todo lo que sigue. Y seguramente la marca de la salida, inmediatamente después de la masacre, y con esto cierro, ustedes sabrán que, creo que a los 2 días, la LUCE ya anuncia la salida, dice no negocio más con Perón, con Malvin, anuncian, se aceleran los tiempos. Esos son los efectos de las acciones organizadas, ¿no?, los niveles de ruptura que marcan, etc. Bueno, en fin, da para bastante el tema, pero me detengo acá para dejarlo.